una canción extraordinaria, esta que hemos cantado ahora. Saludamos también, le damos la bienvenida a Abby, ahí en el violín, que se ha integrado ahí a nuestro equipo y está haciendo muy buen trabajo, Abby, junto con todo el resto de los integrantes. Gracias, gloria al Señor. Venimos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ahora en el capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 12 en esta mañana. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Hermanos, hemos titulado este capítulo, el trabajo con este capítulo, con el título y el tema de Dios y sus pastores. Algunas de las cosas que ya hemos dicho para continuar es, número uno, que Dios es el pastor de las ovejas por encima de todos. Él es el pastor por excelencia, el obispo de las almas. Pero que este Dios, que es el pastor, el obispo, el superintendente, pastor y maestro y cuidador de las ovejas, hace su obra de nutrir, de pastorear y de enseñar a sus ovejas a través del uso de sus pastores. Veníamos entonces a decir que una de las marcas esenciales de los pastores de Dios es que ellos predican el mensaje autorizado por Dios, que es el evangelio de Dios. Que esta es su agenda, su distinción, su identificación para su ministerio, para su trabajo y para su labor, el evangelio de Dios. No la agenda, no el mensaje, no los propósitos y mensajes carnales de sabiduría y de persuasión humana. Decíamos también que Dios hace esto a través de sus pastores, de predicar el evangelio de Dios para poder producir resultados que sean conformes y correspondientes al evangelio de Dios. Se me ocurre pensar aquí, ¿verdad?, en esa frase en inglés que hemos conocido, donde dice, you are what you eat. Tú eres lo que tú comes. Pues precisamente el pueblo y las ovejas son y se convierten en lo que comen y en lo que escuchan.
Por lo tanto, Dios está interesado en utilizar a sus pastores para que las ovejas coman, escuchan y se nutran del evangelio de Dios. Y finalmente, comenzamos a tratar con el punto de que los pastores de Dios, ellos mismos, se alimentan, son creados, se sostienen, se nutren y se alimentan con el evangelio de Dios, y esto produce que ellos alimenten con el evangelio de Dios. En inglés dijimos gospel fed produces gospel feed. Siendo alimentados por el evangelio produce una alimentación evangélica. Eso lo vimos en los versículos 3 y 4, lo comenzamos a ver, queremos profundizar un poquito más, donde dice el apóstol Pablo: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Hay tres opciones a la predicación del evangelio. Si alguien no está predicando el evangelio, es por estas tres razones, ¿verdad? Uno puede ser por error, por ignorancia, por desconocimiento de lo que es el evangelio de Dios. Pudiéramos decir que esta es la más benigna, porque en esta quizás no achacamos malicia quizás al pastor, aunque sabemos que es la responsabilidad de los pastores de Dios, como Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, estudia, Timoteo, prepárate para que puedas ser un obrero de Dios aprobado, que usa correctamente, que divide correctamente la palabra de Dios. Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ciertamente, hermanos, vivimos tiempos donde esto no está sucediendo. Y escuchamos muchas veces de pastores o llamados pastores que dicen: yo no tengo que estudiar ni prepararme, yo voy el domingo y el Espíritu me guía. Cuando eso sucede, es verdad que un espíritu puede estarlo guiando, pero ciertamente no va a ser el Espíritu de Dios. No va a ser el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios guía a sus pastores a prepararse, a estudiar diligentemente las sagradas escrituras para de esta manera poder alimentar a un pueblo. Ciertamente no hay justificación para el error, aunque puede proceder la falsa enseñanza de error. Y el padre de los errores y de herejías es Satanás, ¿verdad? Que quiere tergiversar, medrar, falsificar la palabra de Dios con el error. Dice: no procedió de error ni de impureza. Impureza tiene que ver con una vida que no tiene en su corazón la santificación del Espíritu, el conocimiento de que ha sido separado con un llamamiento santo. Esto es para el reino de Dios. Esto es para los propósitos santos y eternos de Dios. El ministerio se convierte en una plataforma para darle rienda suelta y canalizar las impurezas de la carne. Aunque a muchas veces no se ve, ¿verdad? Y está tapado, puede estar tapado por un tiempo. Dice: por impurezas o por engaño. Y estas dos van mezcladas. Donde hay impureza, y esta es la esencia y la raíz de lo que hay en un ministerio, pues hay todo tipo de engaño, porque la impureza lleva a propósitos carnales, sensuales, a propósitos de agenda personal, de intereses personales, no de los intereses del reino. Pablo dice entonces: no ha procedido de error, hemos traído la verdad de Cristo, no de impureza. Este ha sido un llamamiento santo de lo alto con el cual nos hemos comprometido, ¿verdad? Y hemos sido separados para Él y entendemos su naturaleza. Y no fue por engaño, porque no queremos engañar, porque no hay una razón ulterior o motivo ulterior de nuestra agenda personal, sino que Dios nos ha aprobado. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Se fijan?
el trust, la confianza, el tesoro que se ha depositado en estos hombres y en los pastores y los ministros de Dios es el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo es que un hombre es hallado y aprobado y probado confiable para manejar el Evangelio, para proclamar el Evangelio y para conducir un ministerio conforme al Evangelio? Dice, no como para agradar a los hombres. Subrayen eso, hermanos. La alternativa a no predicar el Evangelio es un mensaje que busca agradar a los hombres, porque el ministro busca agradarse a sí mismo. De la misma manera que una alimentación de Evangelio produce un mensaje evangélico y resultados conforme al Evangelio, una alimentación de la carne de un pastor falso produce que él quiere agradarse, exaltarse a sí mismo, buscar la gloria personal y propia, y por lo tanto amontona entonces a seguidores conforme a esa gloria personal propia humana, donde los demás quieren compartir en ese mismo brillo, en esa misma gloria y en esos mismos propósitos. Y esto lo veíamos, hermanos, en Juan capítulo 5. Vayamos ahí un momentico. Allá Juan capítulo 5 hay un ejemplo de esto. Antes de movernos adelante, ahí terminamos la semana pasada. En Juan 5, el Señor le dice a un ejemplo de estos falsos pastores. Versículo 41. Vamos a comenzar en el 38. En el 37 creo. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Pregunta, ¿por qué es que ellos no creyeron en Jesucristo? Ellos que eran los líderes, los maestros y los pastores de Israel. Fíjense cómo sigue. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas personas sabían que tenían que escudriñar las Escrituras, pero ellos las escudriñaban y no la entendían por el Espíritu de Dios. La mal interpretaban, la mal usaban, y vamos a ver de qué manera. Lo primero que vemos aquí es que no veían en las Escrituras el testimonio de Cristo, cristocéntrico, el testimonio a la obra del mediador. Esto es la proclamación del Evangelio de Dios, que el Evangelio de Dios es la proclamación de aquel que iba a venir a ser el sustituto, ungido por Dios para debajo de la ley, morir y pagar la deuda de nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Eso ellos no lo recibían. ¿Por qué? Versículo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo he venido para que la tengan, pero ustedes no queréis venir a mí. El Evangelio le dice a pecadores: hay vida en Cristo Jesús. Dios se ha manifestado enviando a su Hijo en la gracia del Evangelio para que recibáis vida. Pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Por qué? ¿Qué entorpece que hay en el medio? Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué es que él no recibía gloria de los hombres? Porque los hombres se aman a sí mismos y buscan su propia gloria. Y el ministerio de Jesús era el ministerio de la cruz, era la muerte de la gloria humana, la condenación, la acusación de la gloria humana. Ese era el ministerio de Jesús, recibir a Jesús. Si ustedes se fijan, por eso es que fue un grupo que lo siguió por un tiempo, porque vieron expectativas de gloria humana, vieron expectativas de vindicación humana. Nos vamos a poner al lado del vencedor, porque queremos ganar con él. Y nosotros merecemos ganar y somos los dignos del reino y somos aquellos que al lado de Jesús vamos a derrotar a los enemigos de Dios.
Pero Cristo venía a morir en la cruz por los enemigos de Dios, y los enemigos de Dios eran todos los hombres. A través de la caída y por el pecado habían quedado como en enemistad contra Dios. Por lo tanto, el ministerio de la cruz es para dar vida a aquellos que comienzan a entender que ellos están en enemistad contra Dios, que ellos no están del lado bueno, sino del lado malo, y que necesitan a un Salvador del lado bueno que tome el lugar de los malos en la cruz y de esta manera condene, acuse, entierre y maldiga la gloria humana y nuestra exaltación, que nos ha separado de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en Cristo Jesús es para darnos vida. Eso lo vemos en el principio de este evangelio, que vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios que se encarnó, que tomó carne y habitó entre nosotros. Y lo vemos entonces llenos de gracia sobre gracia, que por Él vino la verdad y la gracia. Esto lo dice el evangelista Juan. Y esta es la gloria que vino para salvarnos. Pero la gloria que vino para salvarnos condena nuestra gloria, nuestro brillo, nuestras obras, nuestra obediencia en la carne, en el primer Adán. Para poder venir a la gloria de Dios, tenemos que echar a un lado la gloria humana. Tenemos que reconocer que ella solo sirve para ser condenada, para ser enjuiciada, para ser desechada en la cruz, en la persona y en la obra de Jesús. Por eso es que Jesús dice: gloria de los hombres no recibo, porque cuando el ministerio de Jesús es revelado en muerte, en crucifixión, en afrenta y oprobio y maldición, los hombres le dejaron. Y todos aquellos que reciben la gloria del hombre, lo que vieron fue un espectáculo de vergüenza, pero bendita vergüenza de la cruz. Bendito oprobio y condenación y escarnecimiento del Hijo de Dios, donde nuestra gloria y nuestro destello y nuestra rebeldía es allí condenada y satisfecha la ira de Dios en contra de la rivalidad del hombre a la gloria y a la excelencia, a la perfección de la justicia de Dios. Por eso es que Cristo, el Evangelio, no recibe gloria de los hombres, porque lo que hace es destruir, condenar la gloria humana. Y de esta manera somos salvos, recibiendo la gloria de Dios. Esto es la persona y la obra de Cristo en la obra de la redención, para entregarnos el pacto de gracia en su sangre y de esta manera darnos vida. Por eso dice el Señor aquí: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Se fijan? Si otro viniere en su propio nombre. ¿Qué quiere decir si otro viniere en su propio nombre? En la gloria del hombre, en un proyecto, en un propósito de autoglorificación humana, donde a través de nuestra lucha armada, a través de nuestra justicia, a través de nuestra ira, a través de nuestra obediencia, ganamos el reino de los cielos. No a través de la cruz. Por lo tanto, si alguien viene en su nombre, ustedes les recibís. Dice entonces: ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo? Vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Se fijan? En otras palabras, hay ministerios de falsos profetas, maestros y apóstoles, que el mensaje que da es un mensaje de gloria, no el mensaje de la cruz. Esto es en lo que Lutero se inspiraría, ¿verdad?, para hablar de el mensaje de la cruz y el mensaje de gloria, la justicia de gloria y la justicia de la cruz, de aquellos que buscan la justicia y la gloria a través de sus propias obras, como quiera que ellos definan esas obras.
En este caso, para los fariseos, era de una manera muy específica, como las obras del pacto mosaico, las obras de la ley. Y por eso Jesús procede a decirle: no crean ustedes que yo voy a acusarlos delante del Padre. Miren qué interesante, hermanos. Versículo 45. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. Si ustedes son justificados si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para con los hombres. La gloria de los hombres está basada en mal interpretar la ley mosaica y mal usarla para nuestra justificación delante de Dios, en vez de entender que la ley mosaica y la ley en toda su extensión condena, acusa y mata al hombre pecador delante de Dios y debajo de su ley. Por lo tanto, yo no os voy a acusar en que ustedes creen que están siendo justificados por sus obras. Ese mismo los va a acusar, porque ustedes están buscando su propia gloria, pero yo he puesto mi gloria en la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que os salva, esto es la gloria del pacto de su gracia en la sangre de Cristo. Muchas cosas para decir aquí, pero volvamos a Tesalonicenses. Y en Tesalonicenses, hermanos, dice Pablo que hemos sido aprobados por Dios en el versículo 4 para que se nos confiase el evangelio, no como para agradar a los hombres. Se fijan, lo que predica Pablo no es del agrado de los hombres y de la gloria de los hombres, sino que predica precisamente la gloria del hombre en la cruz, crucificada en Cristo Jesús, para entregarnos la misericordia divina a través de la obediencia de su Hijo. ¿Quién es el que es aprobado por Dios para ministrar el evangelio? Aquel que ha sido salvo por el evangelio y vive por el evangelio. Aquel que tiene el evangelio en el corazón. Mira lo que dice la palabra esta: no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Cómo Dios prueba tu corazón? ¿Buscas agradar a Dios o a los hombres? Los que buscan agradar a los hombres quieren vivir a través de su desempeño y de las obras de la ley. ¡Wow! Los que buscan agradar a Dios escuchan la voz del que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y vosotros estáis aceptos, completos en él. En otras palabras, Pablo, por la misericordia divina en su corazón, esta era la base, el fundamento de su fe y de su ministerio, que él había en Cristo Jesús venido a la condenación de su gloria humana y a la exaltación del Hijo en su gloria, y a través de la gloria del Hijo, que es el que glorifica al Padre, a su salvación por la misericordia divina. Y esto estaba allí escrito en su corazón como la base y el fundamento de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Y nos movíamos entonces a las cartas pastorales. En Primera de Timoteo entonces veíamos lo que Pablo le decía a su discípulo en el ministerio. ¿Qué le decía a su discípulo en ministerio? En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿De qué manera? Poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Timoteo, hay una palabra, hay un ancla de nuestro ministerio como ministros y pastores de Dios, y es esta, Timoteo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Pablo estaba anclado no en la gloria de los hombres, porque la gloria de los hombres tiene problema con... Ustedes no saben cuántos problemas hemos tenido a lo largo de nuestro ministerio. Pudiéramos citar las objeciones, las pudiéramos escribir en un libro, ¿verdad? En cuanto a la gracia de Dios y la gloria del hombre. No, pastor, pero ya yo no peco tanto como antes. No, pastor, pero ya yo voy creciendo en obediencia a la ley de Dios. No, pastor, pero puede haber algún día en que no pequemos. No, pastor, pero ya no tenemos que identificarnos como pecadores. No, pastor, ya no me gusta que utilices esas palabras hacia nosotros. Hay mucha verdad en esto de que Dios nos ha cambiado, nos transforma. Ahí vamos a llegar, nos santifica, nos hace crecer, nos va cambiando, va moderando, va transformando nuestro carácter, nuestra vida en obediencia, en justicia y santidad. Todo eso está bien. Pero lo que quiero que presten atención es al testimonio y la confesión de Pablo presente, que es diferente a la confesión presente de la iglesia contemporánea evangélica y de una gran parte de la iglesia reformada. Para vergüenza lo digo, que está basado en un testimonio de competencia, de que el Espíritu que ha venido a mi vida me ha regenerado para ahora yo obedecer la ley, y esa es la marca que me identifica como un hijo de Dios. Aunque hay una medida de verdad en esto, ciertamente una de las evidencias de la gracia en un hijo de Dios es que ahora queremos obedecer su ley y podemos comenzar a dar frutos conforme a ella. Pero lo que quiero que noten es lo siguiente: es el testimonio de Pablo, que le dice a su hijo en el ministerio, palabra y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Continúo describiéndome como el primero de los pecadores. Versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Hay un modelo aquí a seguir. Ciertamente somos llamados a ser ejemplos de virtud y de buenas obras. Pero pregunta: ¿conoces y estás arraigado en que eres llamado a ser un ejemplo de la misericordia, de la benevolencia y de la clemencia divina? ¿Es esto algo que ha ganado tu corazón como una realidad de experiencia diaria? Que tú has crecido en el conocimiento, no primero de cuán competente eres, no primero de cuán santo has venido a ser, no primero de cuán obediente eres, sino de tu gran necesidad de la misericordia y de la clemencia del Dios de los cielos. Esto es algo que se experimenta, se vive y se siente, ¿o no? Tan sencillo como eso. Esto es algo que en lo profundo del corazón es probado, ¿o no? He aquí en lo profundo me has hecho entender sabiduría. El mensaje con el cual entramos en una cierta disonancia es porque aquellos quieren definir ese mensaje solamente en términos de nuestra competencia en santidad. No primero y esencialmente de nuestra incompetencia en la carne y la amplitud, generosidad y grandeza de la misericordia divina. Y esto es precisamente lo que Pablo enfatiza
enfatiza muchas cosas, otras más. Y la piedad y las obras, etcétera. No estamos rechazando nada de eso. Lo que vamos a ver es que estas cosas son resultado, consecuencia y fruto de esta actitud, de esta posición espiritual, de esta raíz evangélica en la vida de cualquier hijo de Dios y por extensión en la vida de un ministro de Dios. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Pablo es un ejemplo de la clemencia y la misericordia divina, porque nosotros la necesitamos. No sé para cuántos Pablo quizás ha sido un ejemplo de, wow, cuán lejos yo estoy, lejos de ser el apóstol Pablo, etcétera. Pero si pudiéramos comenzar en ver al Pablo que se une con nosotros en decir, no, yo soy un ejemplo de que he recibido mucha gracia y misericordia y todavía vivo por ella. Como decía John Owen, a medida que envejecía, aquel predicador de la iglesia evangélica anglicana en Inglaterra, habiendo sido un gran pecador en su vida pasada, conocemos la historia. John Newton, discúlpenme, John Owen era otro, John Newton, el cual decía, a medida que perdía su memoria, él decía, yo solo sé dos cosas. Una es que soy un gran pecador, pero que tengo a un gran Salvador. Hermanos, esto es de la esencia del Evangelio. De la esencia del Evangelio. Y esto es de la esencia del objetivo que Dios busca y resultado conforme al Evangelio. Lo que vamos a ver es que los resultados de frutos de santificación de Evangelio son producidos y paralelos y reflejan la misericordia divina. Por lo tanto, dice Pablo, a los que habían de creer en Él para vida eterna, esto es lo que voy a reflejar, esto es lo que voy a llamar, esto es lo que voy a mostrar. No solo lo dice en la primera carta a Timoteo, en la segunda también. Miren en la segunda, pasemos a la otra pastoral, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Subrayen eso, hermanos. El llamamiento santo con el cual tú has sido separado para Dios y para el ministerio no es sobre la base de tus obras, ni de tu rendición, ni de tu obediencia, ni cuánta obediencia al señorío de Cristo. No es conforme a tus obras. No es conforme a tu dignidad y a tus méritos. Lo que te hace digno es que Dios te convierte en un vaso consciente profundamente de la necesidad de un llamamiento santo en Cristo Jesús, no conforme a mis obras, sino conforme a la persona y la obra de Jesús a mi favor. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte por nuestras obras. No, quitó la muerte por su obra. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Del cual yo fui constituido. Vean la identificación de Pablo con este mensaje. Este mensaje lo ha creado un hijo de Dios. Este mensaje lo ha creado un predicador. Este mensaje lo ha creado un apóstol. Este mensaje le impulsa, lo alimenta y hace que él alimente de él. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Y por qué avergonzarse? ¿Por qué avergonzarse?
pudiéramos decir aquí, responder, porque es aquellos que buscan la gloria de los hombres, que buscan no avergonzarse basado en qué, en su propio brillo, en un testimonio de competencia, de fuerza, en una teología de gloria, en vez de una teología de qué, de la cruz. Pero Pablo, su testimonio y su seguridad dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué seguridad! ¡Qué convencimiento! ¡Qué persuasión! ¿Saben por qué? Porque no depende de nuestras obras. A diferencia de la Iglesia Católica Romana a lo largo de la historia, del desarrollo, ¿verdad?, histórico del cristianismo, que vio surgir a esta institución donde la gracia de Dios era una virtud, un poder infundido al alma del pecador, para entonces ese pecador, gracias a esa virtud con la cual coopera ese poder de gracia en él, puede entonces a lo largo de su vida irse purificando, obedeciendo, santificándose con la ayuda de la iglesia, sus sacramentos y su sistema de penitencia, para entonces final, por la obediencia y la gracia, por la ley y por el evangelio, por la persona de Cristo y sus personas, ser justificado. Y ciertamente la Iglesia Católica Romana en esto fue sincera. ¿Sincera en qué decimos? Porque decía, no hay seguridad. Lo que hay es duda. Lo que Pablo dice aquí de estando persuadido, esta persuasión, esta seguridad, esta confianza, la puede tener aquel que no mira su propia vida. Aquel que no mira su propia obediencia primero. No estamos diciendo que la obra de Dios en nosotros no sea una evidencia adicional. Lo que estamos es contestando la idea que ahí miramos primero para poder asegurarnos de la obra de gracia. Primero en el corazón el Espíritu Santo ha sido derramado y clamamos, Abba, Padre, y nos ha librado del temor porque hemos venido a persuasión de nuestra profunda pecaminosidad, más la liberalidad de la gracia y la benevolencia divina en Cristo Jesús. Esa persona es salvo. Y allí tiene su primer testimonio de seguridad en la cruz, en la obra de Jesús, que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Es el testimonio de los sacramentos. Pero cuando volteamos tantos sacramentos como predicación en mezclar la ley y el evangelio, la gracia y la ley, las obras y la fe, sin correctamente distinguirlas y correctamente relacionarlas, lo que hacemos es que invalidamos la promesa de Dios y el evangelio. Y en el peor de los casos de la gracia, como decía Pablo a los Gálatas, habéis caído. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la vida la luz y la inmortalidad. Yo sé en quién he creído. Estoy persuadido que mi alma, mi vida, el reino, verdad, eterno, la inmortalidad, la gloria en Cristo Jesús, por su obra, parte de mis obras, sin mis obras, queda garantizado. Lo vemos también en la otra carta pastoral. Vayamos a Tito. En Tito capítulo 3, escuchamos lo siguiente. Tito 3, comenzando en el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, que postulaba la gracia como una virtud y poder que es infundada a nuestra alma y comienza a dar un carácter a nuestra alma de tal manera que podamos cooperar con esa gracia obedeciendo la justicia. En otras maneras, conforme a ese esquema, Dios nos salvó a través de la gracia que nos ayuda a obrar obras de justicia para ser salvos. La concepción protestante es que Dios nos salvó con la gracia, que es un atributo del carácter de Dios. Un atributo del carácter de Dios para tratar a pecadores arruinados que no tienen justicia delante de su ley, con misericordia, y lavarlos, perdonarlos, regenerarlos y justificarlos y hacerlos parte de su reino y tener herencia por gracia. Esa es la percepción, la visión evangélica. Pero entonces todos los evangélicos o la mayoría ahora somos católicos romanos. Sí, tristemente, sin santos esto es, sin santos y sin María. Pero lo que ha hecho Satanás es que nos ha engañado y doctrinalmente nos ha llevado de vuelta a Roma, pero sin santos y sin María. Porque nos ha llevado de vuelta a Roma a través de una justificación que mezcla la ley con el evangelio, que utiliza por el Espíritu y por la gracia. Hay una justificación final, como dice John Piper, que de alguna manera necesitamos la fe y así somos justificados inicialmente, pero para ser justificados finalmente será por las obras, lo cual rechazamos categóricamente, aunque un ángel del cielo lo venga a predicar. Que somos justificados y que hemos venido a esta gracia, a este juicio final de justificación, cuando hemos sido justificados en la sangre del Cordero. Y justificado así, como dice esta palabra, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado, nos regenera y nos renueva a través de un mensaje que nos salva sin las obras. Esto es el Evangelio. El mensaje del Evangelio no es que Cristo murió por tus pecados y ahora tienes que abandonar tus pecados, dejar de pecar, rendirte en una rendición completa a Dios, negarte a ti mismo. Esto es obedecer ahora y comprometerte a poder ser el obediente hijo de Dios para que Dios entonces te acepte. El mensaje de los cielos es que el Hijo de Dios vino para ser el obediente Hijo de Dios de los cielos y obedecer aquella ley a la cual tú nunca te vas a rendir en una manera completa y total, en una rendición que merezca el favor y la aprobación divina. Y por lo tanto ahora, a través de la fe y el arrepentimiento, que es voltearte de tu yo, de tu propio yo, justicia, santidad, tu propia gloria, tu propia afirmación de carne, voltearte en arrepentimiento de tu yo, de tu ser, de tu autojusticia, de tus obras, de tu proyecto propio de construcción, para venir a morir en la cruz, viendo a Jesús como tu circuncisión, el bautismo que nos limpia y nos lava de nuestros pecados, y de esta manera entrar en la herencia eterna, en la cual vamos a tener muchas obras y mucha santidad personal y real, y mucha renovación del Espíritu para obedecerle y para servirle por gracia, como resultado del Evangelio. Y eso es lo que vamos a continuar viendo. Dice entonces, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el cual es el mediador y el ministro de una salvación sin tus obras. Si tú quieres a Cristo más tus obras, anulas a Cristo.
desprecias a Cristo. Dice Pablo a los Gálatas, porque si por la ley fuese la justicia, de más, en vano murió Jesús. ¿Te has dado cuenta que no puedes querer a Cristo y a tus obras porque tus obras te condenan, buscando tu propia gloria y obediencia bajo la ley? Y que Dios puso a un sustituto. O Cristo te sustituye o tú te mantienes en lugar de Cristo. ¿Cuál es? ¿Cuál te alimenta? ¿Cuál te ha salvado? ¿Cuál te sostiene? O la justicia diaria de la cual tú te alimentas es tu posición en Cristo Jesús, intercediendo por ti delante del Padre, no intercediendo para tu mejor vida, no intercediendo para tu éxito, para tu prosperidad material en este mundo y tu reputación propia, intercediendo como la justicia, el mérito delante del Padre para toda la herencia que fluye de su Espíritu Salvador y santificador a nuestras vidas. ¿Cuál es? Dice entonces, derramó abundantemente por Jesucristo, aparte de nuestras obras. ¿Para qué? Versículo 7, justificados por su gracia. La doctrina de la justificación. ¿Qué doctrina esta? Que los reformadores dirían que es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. Y por eso es que está caída hoy. Porque se ha abandonado la doctrina de la justificación por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo. La iglesia de Cristo la iglesia hoy evangélica está en apostasía en una gran parte y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Dice, para que justificados por su gracia, por su gracia, es de fe, para que sea por gracia, porque si fuera por la ley ya no sería por gracia. El momento que introducimos las obras, aunque sea una parte, una porción de ellas en el esquema para ser justificado, esto es, aceptados por Dios, destruimos la gracia, la anulamos, queda anulada la promesa. Como dice Pablo allá en Romanos hablando de Abraham, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, Tito. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? Porque la única esperanza de que haya obras producidas por el Espíritu Santo es por la predicación de la gracia de Dios. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es solamente cuando hemos creído en esta misericordia divina, como vamos a ver, que podemos actuar como Pablo actuó a favor de los tesalonicenses. ¿Cómo? Dice, como una nodriza, como un padre, sacrificándose él para los otros. ¿Por qué? Porque ya le estaba persuadido, porque ya le estaba asegurado, porque ya le estaba provisto, enriquecido y amado. Ya no tenía que moverse por temor, como la iglesia en la Edad Media, al castigo. Ya no tenía que moverse por temor a los hombres, por temor al juicio, porque ya el juicio había sido pasado y el juicio le era favorable en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora sus motivaciones eran purificadas. Lo vamos a ver en el próximo domingo. Motivaciones puras. ¿En qué sentido? Realmente por amor al prójimo. Realmente por amor a la comunidad de fe. Realmente por amor a la hermandad. Que ahora el Evangelio produce en mí una sinceridad y obra que es conforme a la obra que yo he recibido. Que ya yo he sido amado. ¿Quién es el que puede amar? El que es amado. Terminamos con una ilustración poderosa con esto. Los muchachos, los niños que no son amados bien por sus padres, crecen de una manera insegura. El
lenguaje para esto es que they are not securely attached with their parents. No están con seguridad conectados a sus padres en amor, por lo tanto sus vidas son inseguras. Empiezan a desarrollar una serie de síntomas, de actitudes, de comportamiento que a veces son manifestaciones de la inseguridad de amor entre padre y hijo. Porque hay una necesidad de amor que no está siendo satisfecha, como ese que está tan seguro. ¿Se fijan? Ese está seguro ahí. Así corrí yo también por la iglesia cuando era niño, por eso, ¿verdad? Tío está ahí atrás. Tatón. Hermanos, ¿qué es lo que sucede entonces? El hijo que no está seguro en la misericordia y en la benevolencia divina constantemente está obrando para ganarla y no está libre para obrar a tu favor, porque está obrando por su propio pellejo, no por el tuyo. Está obrando para salvarse él. O está obrando, ahí podemos abrir toda la gama de motivaciones impuras. Está obrando para su reputación, está obrando para su visibilidad, está obrando para influencia, está obrando para ser aceptados por otro, está obrando para ser aceptados por Dios, está obrando por el qué dirán, está obrando por el temor a las consecuencias. El Evangelio nos purifica para obrar a tu favor, por ti, para tu beneficio, por tu causa, para tu edificación, libremente, porque ya Dios me ha asegurado y me ha persuadido. Quiera Dios, hermanos, que así continuemos ganando, como vamos a ver en estos resultados del Evangelio por la predicación del Evangelio. Que la gracia y la paz sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así despedidos. Que pasen muy buen día, familia.